Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, este Data Universitaria Radio que está comenzando a transitar su cuarto año consecutivo, su cuarta temporada, podríamos decir también, en este año 2023, donde estamos trayendo también muchísima información, muchísimas voces en esta hora de radio que venimos a compartir con todas y todos ustedes. Agradecerles por supuesto a todas las radios, a todas las emisoras que comparten durante todas las semanas este ciclo radial a lo largo y a lo ancho de la Argentina, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. Sale este programa durante todo el fin de semana prácticamente, algunos sale en algún momento de la semana también, así que gracias a todos y a todas las radios que nos comparten en provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Entre Ríos, en Córdoba, en Jujuy, en Tierra del Fuego, en un montón de lugares que pueden por supuesto chequearlos en datauniversitaria.com.ar, que es nuestro sitio web, para ver la grilla completa de radios que nos están compartiendo. Venimos teniendo programas muy cargados de muchas cosas, con muchas pestañas para seguir abriendo, para seguir debatiendo varios de los temas que vamos charlando ahí. En las últimas semanas han comenzado las clases, han comenzado un nuevo ciclo lectivo, o por lo menos los ingresantes, las y los ingresantes o aspirantes a ingresar a la universidad han comenzado sus primeras actividades en las respectivas casas de altos estudios y nos han llegado mensajes. Así que si querés contarnos cómo comenzaste este nuevo ciclo lectivo, este año 2023, si estás ingresando por primera vez a la universidad, nos podés escribir a través de las redes sociales, @datauniversitaria en Facebook y en Instagram, @DTuniversitaria en Twitter. Nos podés contar por ahí tu historia, cómo ves la universidad. Hay mucha gente que se nos acerca y nos cuenta que recién este año, en 2023, pudo pisar por primera vez la universidad o conocer incluso lugares de la universidad, lugares como escenarios de la universidad que no conocía, porque venimos de 2 años prácticamente de pandemia, de virtualidad, de poca presencialidad, que fue 2020 y 2021, 2022 con algunas experiencias más presenciales, pero para muchos o a muchos les ha tocado recién encontrarse con los establecimientos, con las aulas, con algunos escenarios que tienen los edificios de las universidades argentinas recién en este comienzo del 2023. ¿Qué vamos a tener hoy? Hoy vamos a tener un programa cargado de varias cosas. En un ratito vamos a estar compartiendo, rememorando en realidad una comunicación que hicimos en la temporada pasada, en el año 2022, una comunicación que siempre es valedera traerla a la memoria. Justamente estamos en el marco del mes de la memoria, en el marco del 24 de marzo, este día muy especial para conmemorar, para recordar, para tener presente más que nunca el nunca más, vale la redundancia, la memoria, la verdad y la justicia. Y también en este programa, como tratamos lo que tiene que ver con el mundo universitario, vincular, ¿no?, la historia de las universidades con la historia argentina y en particular con esto que es la última dictadura cívico-militar. Y el año pasado se ha creado una plataforma que fue recuperar la historia argentina, recuperar la historia de las universidades argentinas a través de publicar las actas de las juntas militares y cómo participaban interviniendo universidades, poniendo autoridades superiores como
como pasaba, ¿no? en la dictadura militar y otras tantas cosas que pudimos hablar con un investigador de una universidad argentina que hizo un trabajo maravilloso realmente, y lo vamos a volver a compartir y a dar a conocer en este programa también bastante especial y conmemorativo, ¿no? Del 24 de marzo y del mes de la memoria. Más tarde vamos a estar compartiendo una entrevista. Como decimos siempre, es bastante difícil poder entrar en la agenda de las autoridades superiores porque es muy grande la universidad y son muchas las actividades que los rectores, las rectoras, decanos y decanas tienen que realizar. Pero en este caso pudimos hace poco, esta semana, hablar con el nuevo rector de la Universidad Nacional de Chilecito, que hace apenas algunos días asumió como nueva autoridad de esta universidad, y pudimos charlar con el doctor César Salcedo un par de minutos, así que vamos a estar compartiendo esa comunicación aquí, y también un docente investigador de la Universidad FASTA está presentando en las próximas semanas un libro muy interesante sobre las nuevas tecnologías y su vínculo con la educación, algo que venimos tratando desde el primer programa de este año 2023 con la inteligencia artificial y ChatGPT, que hablábamos en el primer programa, la carrera en sí de inteligencia artificial en el programa anterior, y ahora vamos a hablar de este libro en particular que habla de los metaversos, los nuevos escenarios digitales y virtuales, las inteligencias artificiales y varias cosas más de la tecnología aplicada a la educación. Así que todo eso vamos a estar compartiendo en este programa de Data Universitaria Radio, el número 119, si no me equivoco, llevamos. Así que bueno, hacemos un separador y llevamos a la primera comunicación de este programa. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Como decía recién, estamos conmemorando el mes de la memoria, el marzo de la memoria, este 24 de marzo, que es un 24M para mí bastante especial, porque bueno, estamos también conmemorando 40 años de democracia, 40 años ininterrumpidos de democracia, y eso es realmente muy importante. También estamos en la previa a un año electoral que seguramente va a ser un año trascendental para un montón de cosas y para un montón de cambios que tiene que haber en nuestra sociedad argentina. Algunos cambios que tienen que ver con la lucha por los derechos humanos y demás. Y es importante que en este 24 de marzo podamos reivindicar esa lucha que han tenido muchas mujeres, muchos hombres a lo largo de todos estos 40 años para, entre otras cosas, y no menos importante, poder conocer su identidad. Así que, como decíamos, queríamos compartir nuevamente esta comunicación que hicimos el año pasado con Fabio Herreguerena, investigador de la Universidad de Cuyo, investigador del CONICET también en su momento, y que pudo tomar documentos que tenía el Consejo Interuniversitario Nacional para una investigación sobre el Consejo de Rectores, que como se conocía antes ALCIN, y logró a partir de eso encontrar las actas de las juntas militares y de cómo intervenían las universidades nacionales públicas de nuestro país en esa época de la dictadura militar. Compartimos nuevamente esta entrevista con el investigador de la Universidad de Cuyo, Fabio Herreguerena. La política universitaria fue de alguna forma conducida, traccionada, implementada por estos consejos de rectores, ¿no? Que no habían sido electos. Recordemos que en la última dictadura militar, apenas asume el gobierno, sanciona una ley, que era 21276, que, traslada al Poder Ejecutivo todas las atribuciones legales que hoy tendría una asamblea universitaria, ¿no? La asamblea universitaria es el ámbito de mayor poder, digamos. Luego están los consejos superiores, luego los directivos, el rector, etc. Lo que hace el proceso militar, dicta una ley donde traslada el poder de las asambleas hacia el poder ejecutivo, entre los cuales estaba designado los rectores, ¿no? Y designan un conjunto de rectores, la mayor parte, aunque no todos, no todos de origen militar, digamos, algunos eran de origen eclesiástico y muchos académicos,
que condujeron y fueron el ámbito de consulta en lo que refiere a la política universitaria, ¿no? Recién decías, se encontraron datos bastante tristes dentro de la historia del sistema universitario. Me gustaría que nos cuentes algunos de esos datos que se encontró en esta investigación, que seguramente no tienen antecedentes previos a este trabajo, ¿no? Las actas eran inéditas, o sea, la primera vez que se veían, digamos. De hecho, salvo en ese caso que yo las trabajé para esta investigación, por eso lo acertado del CIN de digitalizarlas, porque no estaban digitalizadas, estaban ahí muy nuevas, encuadernadas, pero estaban ahí guardadas. Ahora están disponibles para futuras investigaciones. Lo que muestra las actas, teniendo en cuenta que uno no siempre pone en las actas todo lo que sucede, ¿no? Pero aún teniendo en cuenta eso, lo que muestran las actas, lo que se escribió, es cómo se discutía el ingreso, cómo restringir el ingreso, la necesidad de achicar el sistema universitario, cómo se discutían estrategias, se podría decir, militares para digamos, el cuidado de los campus, cómo se discutían suprimir carreras, explícitamente de carreras como psicología, como antropología, como sociología. Se habla explícitamente de cómo reorientar la matrícula hacia otro tipo de carreras. Se habla de cómo derivar gran parte importante del financiamiento universitario hacia el sistema científico, que era un ámbito donde no hay autonomía universitaria y por lo tanto era más fácil de direccionar su uso. Entonces, si uno analiza que, digamos, la política universitaria del proceso militar tuvo 4 grandes pilares, ¿no? El ingreso restricto, que lo implementaron básicamente a través de exámenes de ingreso y un cupo por universidades, el arancelamiento, suprimir carreras y realizar la matrícula. Uno ve cómo esos 4 pilares fue allí el ámbito donde se discutía los criterios para diseñar carrera, los criterios para realizar la matrícula, cómo se discutía qué temática debía estar incluido en los exámenes de ingreso. De ahí hubo una ley universitaria, la que se menciona previo a terminar el golpe. De ahí se surge la nueva ley universitaria, ¿no? Que es la 22.207, que se aprueba en el año 80. El borrador de esa ley universitaria, que es del año 80, va a surgir de este Consejo de Rectores también. Uh-huh. ¿No? O sea, así como el CIN, el actual CIN, fue el tercer decreto que hizo Raúl Alfonsín en los inicios de la democracia y que fue vivido como una instancia de recuperación de la vida democrática y demás, el antecedente fue un triste, digamos, ejecutor de las políticas universitarias de ese periodo sangriento de genocidio, de muerte, que fue especialmente virulento con la comunidad universitaria. Sí. Dentro de todas estas políticas universitarias que se discutían en el Consejo de Rectores y en el Consejo de Rectores de Universidades Nacionales, que sucede, entiendo, en las dos, uno en una dictadura y el otro en la otra, ¿cómo se discutía el tema del financiamiento universitario? Que es incluso hoy un tema que, con todos los años de democracia que llevamos, casi 40, es un tema que se sigue discutiendo todos los años, ¿no? Siendo un especialista en Consejo de Rectores, te diría que el Consejo de Rectores es no digo el origen de la coordinación, pero es el objeto central de la coordinación universitaria, ¿no? O sea, el objeto central y lo que más se discute es algo transversal a cualquier consejo de rectores, transversal a las épocas. Porque, bueno, es uno de los temas más sensibles y uno de los temas en donde los consejos rectores tienen pertinencia distinta, ¿no? Porque ha ido modificándose cuánto influye los consejos rectores en la definición. Pero, digamos, claramente en el consejo rectores del proceso
1993 hubo menor incidencia que incluso que en el anterior Consejo de Rectores, digamos, ¿no? Menor incidencia, porque bueno, la dictadura era una dictadura mucho más férrea, mucho más, era un ámbito más chato, más orgánico a lo que había sido el anterior Consejo de Rectores, que si bien se da en un contexto represivo, había otro clima, otro esquema de funcionamiento de la universidad. Y actualmente se sigue siendo la madre de todas las batallas, digamos. No solo el presupuesto universitario, sino la distribución, los criterios, porque bueno, discutir criterios, un criterio a una universidad la puede beneficiar, otro criterio la puede perjudicar, entonces es hoy un tema muy, muy complejo. Volvemos con más Data Universitaria Radio en este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Esta temporada número 4 que estamos comenzando en este año 2023, que es el programa 119. Si contamos las 4 temporadas en total, siempre pueden volver a escuchar la temporada 2020, 2021 y 2022 en www.datauniversitaria.com.ar. Vamos a pasar ahora sí a compartir lo que es esta entrevista que pudimos, como digo siempre, es difícil por ahí entrar en la agenda de los rectores, de las rectoras, pero en este caso, como apenas acaba de asumir, pudimos hablar con el profesor y doctor César Salcedo, nuevo rector de la Universidad Nacional de Chilecito, con quien hablamos de muchísimas cosas, pero en particular de una situación especial que tuvo que atravesar la universidad con la cuestión financiera, económica, presupuestaria y cómo pudieron acomodarla en los últimos meses y ahora asumir esta nueva responsabilidad en la universidad. Compartimos. Que desde el año 2007 estoy en la Universidad Nacional de Chilecito, empezando mi carrera como jefe de trabajos prácticos en la carrera en la licenciatura en turismo y en asuntos municipales, que fue una carrera que se dictó de ciclo cerrado. Posteriormente me he desempeñado en otras materias, en diferentes carreras, llegando a dar actualmente política y legislación turística, donde soy docente por concurso. Primero lo hice como jefe de trabajo práctico, luego como adjunto, y también estoy en tal carácter en derecho administrativo en la carrera de abogacía. Bien. La verdad que en la gestión he ocupado diferentes cargos. Fui asesor del Consejo Departamental, del Departamento de Sociales y Jurídicas. Posteriormente fui secretario de Gestión Comunitaria, vicerrector académico, hasta llegar el día lunes a asumir como rector de la Universidad de Chilecito. En lo que hace a la parte absolutamente institucional, es cierto, nuestra institución hace un par de años atrás estuvo sumida en una grave crisis política, institucional, administrativa, económica y financiera. Fue allí donde ya la comunidad universitaria de Chilecito, con 18 años, ya llegando a la madurez, decidió romper un esquema que yo me atrevería, Facundo, a calificarlo de una gestión cuanto menos individualista y casi autoritaria, ¿no? Que tenía el ex rector Caminoa. Esa crisis ha sido solucionada por los órganos de gobierno de nuestra universidad. En un primer momento intervino el Consejo Superior, posteriormente la Asamblea Universitaria. El rector Caminoa se vio obligado a renunciar y asumió en su lugar el doctor Germán Antequera, quien estuvo a cargo del rectorado hasta el día 19, en lo que nosotros denominamos un periodo de transición. Eso sucintamente, ¿no? Sí. Y en esto ya le voy a preguntar por otros temas quizás
más lindos por ahí de charlar, ¿no? Del mundo universitario, sí. Pero en esto de que marca de la crisis política, económica, financiera, un déficit también financiero y presupuestario ahí muy, muy grande que tenía y que tiene todavía la universidad. Digo, ¿cómo se pudo acomodar eso en esta transición, ¿no? Que lo tuvo a quien va a ser su vicerrector como cabeza, ¿no? de esa transición. Bueno, mira, ¿cómo la pudimos atravesar? Con una firme decisión política, sí, de tomar las medidas que entendíamos debíamos hacer. Porque, como sabrás vos, las universidades del interior suelen recurrir a la figura del docente viajero. Claro. Pero esa figura en nuestra institución estaba magnificada. Es decir, que nos encontramos con una planta de personal docente superpoblada, al igual que la planta de personal no docente, donde personal vinculado a un tercero que prestaba servicios para nuestra institución había sido incorporado a la planta de personal no docente. En el primero de los aspectos, con el estamento docente, lo primero que hicimos fue revisar las designaciones, no renovarles el contrato a aquellos docentes que vivían en extraña jurisdicción y no venían a prestar sus servicios acá. También hicimos lo propio con la sede de Buenos Aires, y en esto sí te quiero decir que fue coincidente toda la comunidad universitaria, porque estas medidas que nosotros adoptamos, y muchas de ellas impulsado, también habían sido propuestas por aquel entonces por el ex vicerrector Daniel López, que hoy es subsecretario de Políticas Universitarias. Él había sido quien, podría decirte yo, dio el puntapié inicial para esta transformación que hoy vive la Universidad Nacional de Chilecito, denunciando una sede en la ciudad de Buenos Aires también poblada con personal no docente. Procedimos a cerrar esa sede, a intimar al personal no docente para que preste sus servicios en el lugar de localización de nuestra institución, que es acá en Chilecito, el Valle Antinaco Los Colorados. Esas personas muchas de ellas, Facundo, me atrevería a decirte, no conocían Chilecito, entonces no se presentaron a prestar su débito laboral, y entonces el vínculo ha sido interrumpido. Como esas, un montón de medidas más. Los gastos de funcionamiento eran gastos que no se condecían con la estructura que tiene nuestra institución, y también pudimos corregir ese déficit. Yo te diría que nosotros asumimos con un déficit muy marcado, muy pronunciado, como bien lo dijiste vos, y paulatinamente ese déficit se va corrigiendo y se seguirá corrigiendo. Ese déficit, yo me atrevería a decirle que lo hemos corregido en un 60, en un 70%. Bueno, muy bien. Quiero preguntarle, como le decía, por ahí por cosas más lindas que tienen las universidades para contar, proyectos seguramente que debe tener usted y su gestión para impulsar aún más el crecimiento de esta universidad del interior del país, en una provincia del noroeste, que debe tener seguramente mucha articulación con la otra universidad, la Universidad Nacional de La Rioja. Hola. En muchas de sus carreras. Sí, ¿me escucha bien? Ahora te escucho, Facundo. Bien. Sí. Digo, ¿cuáles son los proyectos para, por ejemplo, la cuestión académica, hoy que se está hablando mucho en el ámbito universitario, en el mundo universitario a nivel nacional, de la cuestión académica, ¿no? Con muchas discusiones ahí. Sí, bueno, lo decía en el discurso el día viernes 17, nosotros tenemos que hacer hincapié y crear conciencias desde nuestros estudiantes a nuestros docentes en la labor de investigación. Nosotros tenemos posibilidades para desarrollarnos en distintas áreas por el lugar de geolocalización de nuestra universidad, que está en un valle del interior, te diría. Somos del interior de La Rioja, al pie del Famatina, atrás de ese cerro, y entre ese cerro y la cordillera de los Andes está lo que denominamos el Valle del Bermejo. Así que nuestra universidad
llega con su oferta académica a más de 100.000 riojanos, también a ciudadanos del sur de Catamarca y norte de San Juan. Esa es nuestra zona de influencia. Y como te describía, al ser una zona de valle, es una zona agrícola, así que la agroindustria ocupa un lugar central en nuestras actividades académicas. El educando comienza a formarse en las ciencias agrarias, en un colegio preuniversitario que está ubicado en un lugar donde existe una población rural, que es Tilimuqui, a 11 kilómetros de la ciudad de Chilecito, y allí los chicos egresan con el título de técnico agrónomo, pueden seguir su carrera académica con la oferta de grado que nosotros tenemos, por ejemplo, ingeniería agronómica, enología, sommelier, topografía, agrimensura, todo relacionado con la actividad agrícola. Y también tenemos ofertas en materia de posgrado en las ciencias agrarias, con una maestría en producción olivícola. Este es el polo olivícola más grande que tiene nuestra provincia, y La Rioja está en el podio de la producción olivícola en la Argentina. Me atrevería a decirte que somos la provincia que más produce aceituna. También hacemos lo propio con la vid y la nogalicultura. Y tenemos esta maestría en producción olivícola, y recientemente, siendo pioneros a nivel nacional, lanzamos la primera corte de una diplomatura en producción e industrialización del cannabis con fines medicinales. Esto lo hacemos conjuntamente con el gobierno de la provincia de La Rioja. Es quien realiza la producción de cannabis con los fines antes mencionados. También de la mano y en consonancia con el gobierno nacional, queremos embarcarnos en este ambicioso proyecto que nos presenta la industria del conocimiento, como lo dijo el ministro de Economía de la Nación. La producción científica ocupa el tercer lugar entre las actividades productivas de exportación que tiene nuestro país. Y también estuvimos recientemente firmando un convenio con el ministro Sujarchuk para ser parte de este proyecto ambicioso que tiene el gobierno nacional y que compartimos plenamente, que es el Argentina Programa 4.0, donde en un periodo de 9 meses vamos a estar formando programadores. Bien, muy bien. Yo quiero preguntarle, justo se me abre ahí una pregunta que ya la tenía pensada con esto de estudiar programación, que por supuesto que es fundamental que en cada rincón se pueda formar en esto, que es más que el futuro, es un presente futuro, ¿no? Pero no hay que desconocer ni escapar a la pregunta de que en el interior del país, como usted decía, la infraestructura para la cuestión de la conectividad no es la misma que quizás en las grandes urbes o en otras provincias, ¿no? Provincias del centro como Buenos Aires o Capital Federal, ¿no? Y ahí mi pregunta es, ¿cómo se sobreviene a esa cuestión de la infraestructura para la conectividad con respecto a, por ejemplo, la virtualidad, las materias que se pueden realizar a distancia, carreras que se pueden ofrecer de forma a distancia? Bueno, nosotros también, en relación a la conectividad, contrariamente a lo que por ahí muchas veces uno podría imaginar, La Rioja está a la vanguardia de la conectividad. La verdad que esa es una labor que ha desplegado el gobierno de la provincia de la mano del gobierno nacional. Nosotros estuvimos reunidos con gente de ENACOM y de ARSAT y nos hablaban de esas posibilidades, de esas condiciones que ha creado el gobierno nacional y provincial para que nosotros podamos acceder a esto que es tan preciado hoy en día, como decías vos, ya es una realidad, que es la conectividad. En tal sentido, también permíteme agradecerle a las autoridades nacionales, a la Secretaría de Política Universitaria, porque hemos sido incluidos recientemente en el plan BES, en el BES 3, que es la virtualización de la educación superior, donde nosotros estamos utilizando los fondos que nos envió Nación a través de la Secretaría de Políticas Universitarias para dotar de la infraestructura necesaria a las aulas para que
los alumnos puedan tomar sus clases de forma mixta, ¿no? Presencial y seguirlas en tiempo real. Sí. También tenemos en lo que hace a educación a distancia una maestría en escenarios digitales. Esa la dictamos en forma conjunta con otras universidades nacionales. Sí. Y la verdad que por el momento solo eso en materia y siendo una actividad propia de la escuela de posgrado, estamos con eso, ¿no? Bien. Quiero ir cerrando de a poco la comunicación y la entrevista. Como le decía al principio, le agradezco el tiempo que se toma para charlar con nosotros. Y hoy las universidades están en un momento en el que, por lo menos de la forma que lo vemos en este medio, están muy en la agenda, ¿no? Están como que cada vez se las mira más, están presentes en los debates que hay que dar en políticas públicas y demás a nivel tanto local de sus localidades o provinciales, como también a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo busca la Universidad Nacional de Chilecito, en este caso, vincularse con esas discusiones, ¿no? Hoy hay discusiones muy importantes que usted marcaba algunas cosas, digo, el tema de la producción, la economía del conocimiento, cosas que la universidad puede aportar a través del conocimiento en la extensión, en investigaciones, en transferencia tecnológica, en un montón de cosas que ayudan o que pueden ayudar a la Argentina a mejorar la situación que hoy atraviesa, ¿no? Bueno, la manera es comprometiéndose desde el gobierno nacional, desde el Ministerio de Educación, y repito, desde la Secretaría de Políticas Universitarias, que es el nexo que nosotros tenemos con el gobierno nacional. Nos están hablando permanentemente de esto que bien señala Facundo, que es la vinculación de las universidades con el territorio. Claro. Y la manera que entiendo, lo decía también en mi discurso de Asunción, es no teniendo miedos ni prejuicios a la hora de vincularse con el territorio. A nivel local, nosotros tenemos una problemática que es destacada no tan solo a nivel nacional, sino también mundial, que son los movimientos ambientalistas que tienen una visión respecto de la actividad minera, con muchos de ellos han participado incluso de mi acto de asunción, y también participan y son recibidos en nuestra universidad como corresponde quienes propician esa actividad. Chilecito nació históricamente, te cuento, siendo un pueblo minero. Se desarrolló al influjo de la agricultura y el turismo, y ahora creo que es el momento de la educación superior. Siempre digo lo mismo, nosotros los chileciteños no conocemos la educación superior hace 20 años cuando se fundó la Universidad Nacional de Chilecito, sino desde mucho tiempo atrás, cuando un ilustre nonogasteño, chileciteño él, Nonogasta pertenece al departamento de Chilecito, ha fundado la Universidad Nacional de La Plata, como es el doctor Joaquín B. González. Lo hacemos abriendo las puertas de esa vinculación, la hacemos abriendo las puertas de la universidad. Nuestra provincia está llamando a elecciones el día 7 de mayo y también llama a elecciones de convencionales constituyentes. Hablando con el gobernador de la provincia, me dijo que quiere que las universidades sean el centro de debate de la reforma. Antes de que sesione la convención constituyente, quiere llevar la propuesta y que se debata en el seno de las universidades. Nosotros, gustosos, le abrimos las puertas y nos involucramos, por ejemplo, con esa problemática social tan importante como es reformar la constitución de una provincia. Seguro. Ahí donde la universidad tiene que estar, ¿no? Que siempre se habla de eso, no solamente formar y capacitar a los profesionales, sino también vincularse con su territorio. Me parece muy bueno y muy importante lo que nos acaba de contar, rector. Para cerrar, ahora sí, para cerrar,
si bien, como decíamos al principio, usted venía trabajando en la gestión, bueno, Germán, que va a ser su vicerrector, tuvo este periodo de transición. Ahora que les toca encabezar la gestión de la universidad, deben seguramente tener proyectos para que la universidad crezca, para que se expanda, para generar incluso, como decía antes, nuevas carreras, porque tienen una gran región ahí que abarca la universidad. ¿Cuáles son 2 o 3 proyectos que tienen de acá a largo plazo para crecer aún más a la UNDEC, ¿no? Bueno, nosotros tenemos proyectos para desarrollarla desde los dos lugares, ¿no? Desde el académico, y también necesitamos desarrollar la infraestructura de nuestra institución. Bien. Te cuento, Facundo, que este año, quizás debido a la situación por la que está atravesando, a la difícil situación por la que atraviesa el país, y no debemos negarlo, muchos de nuestros conciudadanos nos están eligiendo y la matrícula se está incrementando año tras año. Claro. Actualmente nosotros recibimos la inscripción de 1.600 alumnos. Si vos tenés en cuenta la zona de influencia que te decía que tiene nuestra universidad, el porcentaje que está dentro de la universidad es muy alto. Hoy estamos superando o estamos llegando casi a los 5.000 alumnos. Puesto en contexto nacional, esto parecería nada, pero en la región es muchísimo, ¿no? Seguro. Y en ese sentido, nosotros necesitamos desarrollarnos con la infraestructura. Las obras urgentes son aquellas relacionadas a superar ese déficit áulico, y con posterioridad a ello, más que abriendo una oferta académica, queremos fortalecer la que tenemos, como te decía, en lo que hacen 2 grandes áreas, que son las ciencias agrarias y la industria del conocimiento. No obstante ello, estamos abiertos a la demanda de la sociedad, lo que la sociedad nos requiere, pero siempre pensando las carreras no como una manera de incrementar la matrícula, sino como una manera real para darle posibilidades a nuestros educandos que se desarrollen, que se formen en la carrera que ellos elijan, pero que tengan una rápida inserción laboral. Nosotros creemos que la universidad permite ese ascenso social. No hay otra forma de ascender por la escalera si no es a través del estudio, ¿no? Entonces nos vamos a dedicar a fortalecer la oferta académica que tenemos, haciendo hincapié en esas 2 grandes áreas, las ciencias agrarias y la industria del conocimiento. Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, el programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, porque estamos saliendo desde Jujuy hasta Tierra del Fuego con este programa número 119 de la temporada 2023, el 4º año consecutivo de este espacio radial, y vamos a cerrar este capítulo, este episodio, con la palabra del doctor Gustavo de Elorza Feldborg, docente, investigador de la Universidad FASTA, en la Facultad de Humanidades de la Universidad FASTA, que está presentando un libro, Metaversos y Educación, que realmente es un libro que va a estar muy bueno para hablar de tecnología, de educación, de aprendizaje y muchas cosas más. Compartimos. El término neurotecnopedagógico o neurotecnoeducación o neurotecnodispositivos, ¿no? Sí. Cuando yo lo planteo en mi segundo libro, un poco lo que estoy planteando, no tan a un futuro lejano, sino al futuro inmediato, es la necesidad de empezar a contemplar como instituciones educativas, como en el diseño de planes educativos, cuál es la figura que nosotros le vamos a dar cuando pensamos o incorporamos las nuevas tecnologías a los procesos de enseñar, aprender y evaluar, ¿no es cierto? Claro. Entonces, si uno toma en serio y se basa en autores y tiene una formación académica con respecto a cómo incorporar las nuevas tecnologías, terminamos coincidiendo en que tiene que hacerlo bajo un formato
que tenga que ver con lo tecnopedagógico primero, es decir, qué tipo de dispositivo, qué tipo de plan de clase, qué pautas tengo que considerar, ¿no es cierto?, para incorporar las tecnologías. Y bueno, yo a eso le sumo, redoblo la apuesta y le digo, bueno, ya que vamos a construir dispositivos tecnopedagógicos, hagámoslo también de cómo aprende un cerebro que aprende, es decir, en base a los principios de la neurociencia, cómo diseñamos, cómo planificamos, cómo implementamos estos dispositivos tecnopedagógicos desde una mirada de lo neuroeducativo, ¿no? Es decir, ahí tendríamos cerrado todo el panorama, ¿no? Porque si algo yo veo que están fallando en las instituciones educativas por falta de capacitación, por falta de asesoramiento, es que muchos docentes no están preparados todavía para entender el aspecto, ¿no es cierto?, de implementar la tecnología con criterios pedagógicos, por el hecho, ¿no es cierto?, de que no han sido formados en sus carreras con respecto a este uso tecnológico, ¿no? Claro. Acá me surge una cuestión que tiene que ver con, además de lo de la formación, porque es importante, también entender que hoy los jóvenes muy jóvenes, digo niños, niñas, adolescentes, hoy su capacidad de atención está mucho más instantánea, mucho más corta. Digo, ¿no? Un chico quizás mira un video y aprende mucho más en un video de 1 minuto y medio que en una clase quizás de 80 minutos, ¿no? Claro, exacto, es correcto lo que decís, Facundo. Bien. Con respecto, ¿no es cierto?, a la atención, los que trabajamos con neurociencia y en específico con neuroeducación, sabemos que en los procesos educativos la atención, ¿no es cierto?, en este grupo etario que vos estás mencionando, como por ejemplo niños, algo un poco más jóvenes, es muy fugaz, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando en un periodo de atención, si está bien planteada la clase, si la clase es interesante, si hay desafíos, si hay interacciones entre docentes, entre alumnos, si hay interacción con medios tecnológicos y las personas, podemos tener un foco atencional más o menos de entre unos 7, 8 minutos, más o menos. Luego hay que alternar con otras cosas y luego podemos volver a recuperar ese nivel de atención. Ahora, con respecto a la utilización de los jóvenes y niños, cuando, fíjate este simple dato, ¿no? ¿Cómo es que un chico por ahí en una clase no puede prestar más de 2 o 3 minutos de atención a lo que el profesor o a la propuesta educativa que se le está planteando y puede estar 1 hora jugando a un juego, ¿no es cierto? Donde tiene que prestar mucho nivel de atención, ¿no es cierto? Es decir, los juegos han descubierto cómo mantener la atención por arriba del umbral de lo que es conocido como foco atencional, y que en una clase nosotros no lo podemos recuperar y no podemos extenderlo, ¿no es cierto? Ahí tenemos que tener en cuenta, no que la clase se va a volver un juego, pero sí qué mecanismos han implementado, estudiando los que diseñan, ¿no es cierto?, todas las estructuras de los juegos para poder captar la atención de los cerebros. Y eso tendríamos que trasladarlo a las aulas. Bueno, hoy se está hablando mucho igual de la ludificación o gamificación, ¿no?, de algunos procesos de aprendizaje, algunos procesos educativos que también vinculan un poco la tecnología o algunos desarrollos de videojuegos para materias como o transversalizan varias materias o lo enfocan en historia, biología y demás, que eso está muy bueno también, ¿no? Sí, exacto, ¿no es cierto? Como bien decís, esto de ludificar o gamificar es el término en inglés, para nosotros por ahí podría ser más una ludificación, ¿no es cierto?, de los procesos educativos. Cuando aplicamos, ¿no es cierto?, esos criterios, evidentemente ahí estamos haciendo algo de diseñar pautas educativas con respecto a cómo aprende un cerebro que aprende, ¿no es cierto? Claro. A mí me parece que sí, hay muchas estrategias que se pueden implementar, ¿no es cierto?, desde lo educativo, pero siempre mirando cuál es la intencionalidad educativa que tiene el docente en hacer foco en que más que los contenidos o por ahí las actividades propuestas tengan que ver con una memorización, ¿no es cierto?, que eso agota al cerebro, y llevarlo más a un proceso de comprensión. Es decir, nosotros podríamos mejorar cualquier sistema educativo, con el simple hecho, Facundo, de que si nosotros nos proponemos que más de saturar e inundar, ¿no es cierto?, la cabeza de nuestros estudiantes con excesos de información, es decir, caer en una infoxicación, ¿no es cierto?, un exceso de información que intoxica,
Y entonces lo llevaríamos, ¿no es cierto?, a un proceso que en vez de repetir y retener como era en la educación tradicional en la época nuestra, y lo llevásemos a un proceso de comprensión. Para el cerebro, comprender es mucho más fácil, ¿no es cierto? Mucho más fácil. Luego que viene la percepción, la comprensión, ¿no es cierto?, asegura que el cerebro aprende casi sin esfuerzo, ¿no es cierto?, que es la manera natural, ¿no? Claro, claro, y además, al aprender sin esfuerzo, entiendo, se puede lograr que el estudiante también tenga mejor foco atencional, ¿no? Que es también hoy lo que hay que ver. Digo, las nuevas generaciones cada vez van aprendiendo de una forma mucho más rápida, con plataformas como TikTok, como YouTube, ¿no? Que generan y transmiten contenido de una forma mucho más rápida, mucho más instantánea también. Claro, fíjate, Facundo, que si nosotros miramos los rasgos de época, es decir, qué está sucediendo, ¿no es cierto?, en las dinámicas de este siglo XXI, y tomamos como análisis el instrumento de redes sociales, como bien vos mencionás, ¿qué es lo que hace que los estudiantes, jóvenes y aún otro rango de personas, que también están los adultos, pasen mucho tiempo consumiendo redes sociales? Y tiene que ver con algo. Las redes sociales han encontrado el secreto y el equilibrio entre que cuando muestran cosas que son visuales, el cerebro se activa, el cerebro presta mucha más atención, ¿no es cierto? Y además, cuando en esas redes sociales, ¿sí?, por ejemplo como TikTok te plantea desafíos, es una de las llaves estratégicas para entrar al cerebro y que el cerebro no pueda mirar para otro lado y tenga que atender esa demanda, ¿sí? Entonces, vos imaginate si nosotros tuviéramos la estrategia y nos hubieran capacitado para que un contenido determinado, en vez de llevar al cerebro a que lo tenga que memorizar, vos le haces preguntas que, en esas preguntas bien hechas, que pueden estar andamiadas, ¿no es cierto?, en cuestiones visuales, en dinámicas de objetos, en breves cortes, ¿no es cierto?, de un reel, como es en una red social, y que la consecuencia natural sería hacerle una pregunta al cerebro o plantearle un desafío y darle los medios para que lo pueda resolver. Creo que las dinámicas escolares, las dinámicas pedagógicas serían otras, ¿no? Claro. Gustavo, para entrar en la temática de su último libro, que va a estar presentando en algunas semanas más, se habla el título del libro está algo que hace un par de años se lanzó como un concepto, y a muchos por ahí no les termina de cerrar esta idea de un universo completamente virtual, inmersivo, donde uno tiene un avatar y va viviendo en esta vida virtual, como son los metaversos, ¿no? Y entiendo que un poco el libro plantea cómo un metaverso, un universo virtual puede vincularse con la educación, ¿no? Sí, mira, Facundo, el concepto de metaverso, cuando yo hice todas las investigaciones para empezar a escribir, ¿no es cierto?, el libro, evidentemente hay muy poca información, hay mucho desconocimiento por parte del público en general con respecto a qué es esto de los metaversos. Los metaversos, para los que estamos en el tema y los que van a estar todos, porque el término de la aplicación e implementación real de un metaverso no puede exceder los 5 años, es decir, con estos criterios que vos bien mencionaste al principio, con el desarrollo de la inteligencia artificial, los que estamos en tecnología pensábamos que, bueno, la inteligencia artificial la vamos a tener dentro de 10 años, pero con la irrupción, ¿no es cierto?, del ChatGPT, la irrupción de esos 10 años acaba de vincularse en una concreción real, o sea, se establece en concreto dentro de 3 años. Y si lo mirás, bueno, las empresas como Google acaban de lanzar su desafío de incorporar, como es inteligencia artificial, IBM, Microsoft, todas las empresas están trabajando. Entonces, hoy ya no es una cuestión de poder decir, hay gente que no entiende y no ve. Es decir, es una cuestión, ¿no es cierto?, de que tenemos que empezar a mirar el futuro tratando de entender cómo la tecnología, los consumos culturales, esto que te decía de los rasgos de época, comienzan a marcarnos la pauta de qué cuestiones como sociedad nosotros tendríamos que prestar atención y cómo diseñamos programas educativos que puedan preparar a los jóvenes, ¿no es cierto?, para poder interactuar con ese futuro, ¿no? En la medida en que nosotros no preparemos a los jóvenes, le estamos robando el futuro, ¿no? Eso es una línea muy, muy clara, ¿no? Con respecto al metaverso, estos universos virtuales paralelos en los cuales cambia la metáfora de Internet, ¿no? Porque si algo te dice el metaverso es que es la evolución natural de Internet. Es decir, que lo que nosotros estamos viendo hoy como Internet y la forma en que accedemos
Tiene un cambio de nombre, ¿no es cierto? Pero no solo de nombre, sino de funcionalidad, porque pasamos de una metáfora que la estamos mirando en una pantalla plana, en una dimensión 2D, y nos vamos a meter en una realidad virtual, que es una dimensión 3D, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de un avatar, es decir, yo, persona física, no me puedo meter dentro de una computadora. Entonces, utilizo un sistema de representación simbólica diseñado con los caracteres y gustos que a mí me parezca, y entonces a partir de ahí ese avatar comienza a ingresar a un mundo virtual, ¿no es cierto?, Sí. digital, y empieza a interactuar con otros avatares, ¿no es cierto?, que están en la misma condición. Las universidades, esto no es de ahora, hay un mundo virtual que es mucho más anterior, como Second Life, ¿no es cierto?, Sí. donde, bueno, si vos ingresás a esa plataforma, hay un montón de universidades que ya tienen una presencia más o menos de 10 años dentro del Second Life. Está bien que después Second Life se descontinúa y ahora está retomando de nuevo para reflotar toda esta idea del metaverso, pero bueno, ya hay en esa plataforma de Second Life muchos profesores ya han dado clases de forma virtual representados por sus avatares. Gustavo, para cerrar, me podrían quedar 2 minutos para cerrar con esto. Lo voy a decir así, para vender un poco más este último libro, Metaversos y Educación, cómo no perderse en los nuevos laberintos de la virtualidad inmersiva. Por un lado, ¿con qué otras cosas nos vamos a encontrar en este libro? Y hablar de esta presentación que van a estar realizando tan solo en una semana, que va a tener 2 modalidades, ¿no? Tanto presencial como virtual. Sí, exacto, sí. La presentación es el viernes 31 de marzo a las 19 horas de Argentina, porque participan otros países de Sudamérica, porque es una presentación internacional. Y uno puede inscribirse para presenciar del evento en formato presencial en Mar del Plata o virtual, ¿no es cierto?, a través de Zoom, y tiene que uno anotarse en la revista colegio.com. Desde ahí uno hace la inscripción, ¿sí?, para que le llegue el link para poder participar. Después en el libro te vas a encontrar, ¿no es cierto?, que esta tecnología nos propone a todas las instituciones educativas y docentes una forma laberíntica, ¿no es cierto?, de comprensión, que solamente la vamos a poder solucionar con un buen asesoramiento de parte de los expertos en tecnología educativa, y además, ¿no es cierto?, bueno, retoma un poco para que la gente comprenda de dónde surge el origen del metaverso, ¿no es cierto?, y cómo fue y se viene desarrollando este tipo de tecnología, cómo las redes sociales, sobre todo en especial Facebook, ha cambiado su nombre de todo su conglomerado tecnológico y deja de ser Facebook para llamarse Meta, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esta propuesta del metaverso y una decisión estratégica del CEO de ellos para decir, bueno, señores, los próximos 5 años ya estamos en posición de cristalizar y de meternos a interactuar de forma social a través del metaverso. Después por ahí, uno de los datos de color que tiene el libro, más allá de la descripción de distintas preguntas que yo me hago, es que dejo una muestra de cómo debería ser un instrumento neurotecnopedagógico para implementar una clase a partir del metaverso. Creo que ese es el dato de color que más resalta el libro, ¿no es cierto? Y un foco comprensional, ¿no es cierto?, de qué significa metaverso, cómo se explica, cómo se aplica y qué posibilidades, características, ventajas y desventajas tenemos que ocuparnos ya inmediatamente desde lo educativo. Y de esta manera llegamos al final de este programa de Data Universitaria Radio del día de la fecha. Hemos compartido muchísima información a lo largo de esta horita de radio que tenemos para compartir con todas y todos ustedes. Realmente, como digo, siempre es importante tener presente la lucha por los derechos humanos y sobre todo el 24 de marzo, que es un día también muy especial, y más que nunca en estos 40 años de democracia que celebramos en este año 2023, poder reivindicar aún más esta lucha y siempre decir nunca más. Es importante, por lo que compartíamos de esa comunicación con Fabio Reguerena que hacíamos el año pasado con esta plataforma que pueden seguir buscando, que es recuperar la historia argentina, recuperar la historia universitaria argentina, que la pueden buscar seguramente en la página del Consejo Interuniversitario Nacional para conocer más en detalle. También hablamos con el nuevo rector de la UNDEC de la Universidad Nacional de Chilecito, el profesor y doctor César Salcedo, con todo lo que los detalles, ¿no?, de su nueva gestión
gestión en la universidad, y también recién con el docente y doctor Delor Safelborg sobre su nuevo libro Metaversos y Educación. Gracias, nos vamos a reencontrar la semana que viene. Gracias a todas las radios. Nos pueden seguir en @datauniversitaria en Facebook, en Instagram, @DTuniversitaria en Twitter. Y bueno, nos vamos a encontrar a esta misma hora y en este mismo día la próxima semana. Chau, chau.